La vida en la Tierra es increíblemente diversa, y un factor clave que impulsa esta diversidad es el proceso de reproducción sexual. En el corazón de este proceso se encuentra la meiosis, un tipo especializado de división celular que reduce la cantidad de cromosomas en las células reproductivas y crea las condiciones para la variación genética. Hoy exploraremos cómo la reducción cromosómica, el surtido independiente y el entrecruzamiento durante la meiosis contribuyen a aumentar la diversidad en las poblaciones de organismos que se reproducen sexualmente. Comencemos con el concepto de reducción cromosómica. Los humanos, como la mayoría de los organismos que se reproducen sexualmente, son diploides. Esto significa que tienen dos juegos de cromosomas, uno heredado de cada padre. En los humanos, son 46 cromosomas en total, o 23 pares. Para que se produzca la reproducción sexual, el número de cromosomas de las células reproductoras, o gametos, debe reducirse a la mitad. Esto asegura que cuando un espermatozoide y un óvulo se combinan durante la fertilización, la descendencia resultante tenga la cantidad correcta de cromosomas. La meiosis logra esta reducción en el número de cromosomas. Comienza con una célula diploide y termina con 4 gametos haploides, cada uno de los cuales contiene un único conjunto de cromosomas. Esta reducción es crucial porque mantiene la estabilidad del número de cromosomas de la especie a lo largo de generaciones. Sin él, el número de cromosomas se duplicaría con cada generación, lo que provocaría inestabilidad genética. Ahora, examinemos cómo la meiosis genera variación genética, comenzando con el surtido independiente. Este principio se refiere a la distribución aleatoria de los cromosomas durante la meiosis. Para entender esto, imaginemos una célula con 2 pares de cromosomas homólogos, uno de cada padre. Durante la meiosis, estos cromosomas se alinean en pares en el ecuador de la célula. Aquí es donde entra en juego la aleatoriedad. La forma en que se alinea un par de cromosomas no influye en cómo se alinean los otros pares. Esto significa que cada gameto puede acabar con una combinación diferente de cromosomas maternos y paternos. Con los 23 pares de cromosomas de los humanos, las combinaciones potenciales de cromosomas en los gametos son enormes, más de 8 millones de posibilidades por padre. La variedad independiente garantiza que cada gameto, y en última instancia, cada descendencia, sea genéticamente único. Esta variación es un impulsor fundamental de la diversidad dentro de las poblaciones, dando lugar a la amplia gama de rasgos observados en las especies que se reproducen sexualmente. El segundo mecanismo para generar variación genética durante la meiosis es el entrecruzamiento, que ocurre durante la primera fase de la meiosis, conocida como profase 1. En esta etapa, los cromosomas homólogos se emparejan e intercambian segmentos de material genético. Este proceso, también llamado recombinación, se ve facilitado por el estrecho alineamiento de los cromosomas en una estructura llamada complejo sinaptonémico. El entrecruzamiento mezcla información genética entre cromosomas homólogos, creando nuevas combinaciones de alelos, las diferentes versiones de un gen. Por ejemplo, un cromosoma podría portar un gen para ojos azules y otro para ojos marrones. Después del cruce, un cromosoma puede portar una mezcla de alelos para el color de ojos y otros rasgos. Esta reorganización genética añade otra capa de variación a los gametos producidos por la meiosis. Los efectos combinados del surtido independiente y del entrecruzamiento garantizan que no haya 2 gametos, y por extensión, 2 individuos, que sean genéticamente idénticos, excepto en el caso de gemelos idénticos. ¿Por qué es importante esta diversidad? Desempeña un papel fundamental en la supervivencia y evolución de las poblaciones. En un entorno cambiante, la variación genética aumenta la probabilidad de que algunos individuos posean rasgos que les confieren una ventaja, como la resistencia a una enfermedad o la capacidad de prosperar en un nuevo hábitat. Estos individuos tienen más probabilidades de sobrevivir, reproducirse y transmitir sus rasgos ventajosos a la siguiente generación, un proceso conocido como selección natural. La diversidad genética también ayuda a las poblaciones a resistir la propagación de mutaciones genéticas dañinas. En una población genéticamente uniforme,
una sola mutación dañina podría tener efectos devastadores. Pero en una población diversa, el impacto de tales mutaciones se diluye, lo que hace que la población sea más resiliente. También vale la pena señalar que la meiosis contrasta marcadamente con la mitosis, el proceso de división celular normal. Mientras que la mitosis produce células genéticamente idénticas para el crecimiento y la reparación, la meiosis está diseñada específicamente para generar diversidad. Esta especialización refleja la diferencia fundamental entre reproducción asexual y sexual. En la reproducción asexual, los descendientes son clones de sus padres y heredan exactamente el mismo material genético. Si bien esto puede resultar ventajoso en entornos estables, carece de la flexibilidad y adaptabilidad que proporciona la reproducción sexual. La meiosis, a través de la reducción de cromosomas, la distribución independiente y el entrecruzamiento, garantiza que las poblaciones que se reproducen sexualmente tengan las herramientas genéticas para adaptarse y prosperar en entornos dinámicos. Finalmente, la importancia de la meiosis se extiende más allá de la diversidad. También proporciona un mecanismo para mantener la integridad genética a través de generaciones. La reducción de cromosomas durante la meiosis equilibra la duplicación de cromosomas que se produce durante la fertilización, preservando el número de cromosomas de la especie. En conclusión, la meiosis es más que un proceso de división celular, es un mecanismo magistral para generar diversidad y garantizar la supervivencia de organismos que se reproducen sexualmente. A través de la reducción de cromosomas, la distribución independiente y el entrecruzamiento, la meiosis crea la variedad genética que impulsa la evolución, impulsa la adaptación y sustenta la asombrosa diversidad de la vida en la Tierra. Al comprender la meiosis, podemos comprender mejor los intrincados procesos que hacen que la vida sea tan resiliente, adaptable e infinitamente fascinante.